propiedad. Un siervo puede ser perfecto cristiano, gozar de la libertad cristiana, exactamente igual que un prisionero o un enfermo es cristiano, a pesar de que no esté libre. Este artículo intenta igualar a todos los hombres, convertir en temporal y exterior el reino espiritual de Cristo, lo cual es imposible. Un reino temporal no podrá subsistir sin la desigualdad de las personas, sin que unos sean libres y otros encadenados. El escrito de Lutero no tuvo ningún efecto visible sobre los campesinos. Llegó muy tarde, pues el movimiento rebelde estaba ya en marcha. Contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos, mayo 1525. Pero la situación empeoró. Lutero vio que su apelación no prosperaba y decidió escribir una segunda edición de su exhortación a la paz, a la que añadió un anexo: contra las asesinas y ladronas bandas de los campesinos. Este famoso y problemático alegato, frecuentemente criticado, experimentó una doble mala fortuna. Aunque fue publicado e impreso al final de la exhortación, pronto apareció bajo diversos títulos y como una obra separada, escrito en los primeros días de mayo de 1525. Se conoció en primer lugar cuando los campesinos ya habían sido derrotados y cuando ya había comenzado el sangriento tribunal de castigo de la aristocracia local. Como varias exhortaciones de Lutero en la guerra de los campesinos, este escrito también llegó demasiado tarde. En él Lutero tiene palabras muy duras contra los campesinos de las que nunca se retractaría. Su contenido tuvo que parecer muy chocante a los campesinos que habían puesto sus esperanzas en el reformador. Este segundo escrito de Lutero de la guerra de los campesinos es una llamada a la autoridad a reprimir el levantamiento y a restablecer la paz y el orden según a riesgo de sus vidas. El destinatario, por tanto, de este anexo es la autoridad dubitativa del príncipe. Esta debe defender el orden frente al caos, a pesar de que el príncipe esté cargado de culpas o no tolere tampoco el evangelio. De forma distinta a la exhortación se dice ahora: el campesino que perezca pierde cuerpo y alma, pero quien caiga del lado de la autoridad es un mártir ante Dios si ha luchado con justa y recta conciencia. No se enlaza el derramamiento de sangre en sí, sino el mantenimiento del orden divino a toda costa. Se debe pensar que no existe nada peor, más venenoso, más dañino y más demoníaco que un hombre rebelde. Este documento es una dura crítica a los campesinos, quienes, dejándose engañar por el archidemonio de Malhausen, Tomás Monser, se portan como perros rabiosos, destinados a asesinar, robar y cometer atrocidades. Con este libreto pretende Lutero dos cosas: mostrar a los campesinos sus pecados que les lleva a la muerte del cuerpo y del alma, instruir la conciencia de la autoridad temporal para que conozca la forma de cómo comportarse en este asunto. A los tres pecados son los siguientes: han jurado fidelidad y homenaje a la autoridad, sumisión y obediencia, según lo mandado por Dios. Es voluntad divina que se observe la fidelidad y el deber. La consecuencia de la desobediencia es clara: los que resistan a la autoridad atraerán sobre sí mismos la condenación. Provocan la revuelta, roban y saquean, lo que les hace reos
de muerte en cuerpo y alma. La revuelta inunda un país de crímenes y de sangre. Siembra viudas. Es la calamidad más terrible. Ante un rebelde público, todo ser humano es juez supremo y ejecutor de la justicia. Por eso se debe matar al rebelde como a un perro rabioso, pues si no, te matará él a ti. Son blasfemos y profanadores del nombre de Dios, pues sirven así al diablo bajo apariencia de evangelio, por lo que se hacen 10 veces merecedores de la muerte del cuerpo y el alma. Frente a la igualdad preconizada por los campesinos, justificada en que las cosas han sido creadas libres y comunes a todos, la igualdad de los cristianos basada en el bautismo, Lutero trae a colación citas de Jesús, San Pablo, donde se ordena el sometimiento a la autoridad y el respeto a los bienes ajenos de la comunidad de bienes. Lutero no acepta la justificación de los rebeldes, según la cual todos los hombres, y en concreto los bautizados, serían iguales y tendrían el mismo derecho a los bienes de la creación. Para él, el evangelio solo establecería una comunidad de bienes libre, pero no impuesta. La autoridad debe actuar de forma contundente. Golpee y castigue a estos campesinos como les sea posible y lo crea conveniente, incluso sin previo ofrecimiento de justicia y equidad. La autoridad tiene el deber de castigar a estos canallas y para ello es portadora de la espada y servidora de Dios contra los que obran el mal. La autoridad como agente de Dios, si no se opone y deja de cumplir su función, peca a los ojos de Dios tan gravemente como el que asesina, dado que se hace cómplice y responsable de todos los asesinatos realizados por los canallas campesinos. No vale ya la paciencia ni la misericordia. Es hora de la espada y de la cólera. La autoridad debe golpear con la conciencia tranquila mientras corra la sangre por sus venas, pues la causa es justa. Si la autoridad perece en el intento de hacer justicia, perecerá a causa de la palabra de Dios y se convertirá en mártir de Dios. Al contrario, quien blanda la espada contra la autoridad, lo hace contra la palabra de Dios y arderá en el infierno. La incitación a los príncipes para matar es tan patente como la frase: un príncipe bien puede conseguir el reino de los cielos, derramando sangre mejor que otros a base de rezar. Esta frase, formulada de forma chocante, es una paradoja en la teología luterana, pues parecería que el hombre se gana el cielo por las obras. Otra razón para la actuación de la autoridad es que los campesinos obligan y coaccionan a la gente con el objeto de que se enrole en la liga diabólica. La autoridad debe apiadarse de esta gente caída en las redes de los campesinos, a quienes considera como el mismo demonio. Se entiende claramente que Lutero, por lo que respecta a la tarea de la autoridad, se expresó muy duramente en relación con el levantamiento campesino. Si Lutero se había dirigido a la exhortación a la paz a ambas partes, había advertido a los señores y a príncipes de la falsa seguridad y los había considerado como las causantes de la ira divina. Del mismo modo, instó a la autoridad, después de la toma de las armas por parte de los campesinos, para que actuara con toda dureza contra los sublevados. Lutero subraya que los campesinos son reos de muerte por 3 razones. En primer lugar, han roto el juramento de fidelidad
debido a la autoridad y rebelarse contra la autoridad establecida por Dios, para lo cual se apoya Lutero en Romanos 13. En segundo lugar, provocando la revuelta, robando y saqueando, se han mostrado como bandidos públicos de los caminos y como asesinos. En tercer lugar, encubren su capa de evangelio, este tremendo y horrible pecado, convirtiéndose en los mayores blasfemos y profanadores del nombre de Dios. Fijaos qué príncipe tan poderoso es el demonio, cómo pueden manejar el mundo y cómo es capaz de embrollarlo todo, puesto que le es posible cultivar, extraviar y cegar, endurecer y sublevar con tanta rapidez tantos millares de campesinos y hacer con ellos lo que su furor rabiosísimo se propone. Cierra comillas. Las últimas palabras dejan patente que para Lutero la guerra de los campesinos tiene un significado apocalíptico. El demonio amenaza con extender su dominio. La autoridad debe evitar la entrada de este caos propio del final de los tiempos. Precisamente por esta situación trató Lutero con más intensidad las tareas de la autoridad civil y los distintos servicios en el mundo civil. Algo varió al tenor en su escrito posterior, disputa circular sobre el derecho de sublevación contra el César. Desde la guerra de los campesinos, Lutero puso menos énfasis en los derechos de los súbditos y en sus posibles efectos. Lutero escribía en 1523 que una comunidad o grupo cristiano tiene el poder y el derecho de juzgar toda doctrina y llamar o destituir a los doctos. Después de la guerra, Lutero nunca más volvió a defender tal idea. Lutero no vio bien los sucesos después de la victoria de los príncipes. Poco después de la batalla de Frankenhausen, se dirigió en un panfleto a la autoridad donde le pide que no ensoberbezca y sea misericordiosa con los prisioneros, y critica la sangrienta venganza. Aconseja piedad para con todos aquellos que habían sido conducidos, arrastrados o intimidados, y cuando se sofocó la rebelión pidió clemencia para todos. A instancia de sus amigos, tomó posición de mala gana ante las críticas y defiende su exhortación y conminación a reprimir la revuelta. Lutero perdió así la confianza del pueblo, demostró el valor de sus convicciones y, aunque era un hombre dispuesto a admitir sus errores, es una muestra de su obstinación el que nunca admitiese, ni el día de su muerte, que se había equivocado en su actitud frente a la guerra del campesinado. La espada temporal debe imponer el respeto a la paz, dado que, según Lutero, así lo ha ordenado Dios, apoyándose en San Pablo, Romanos 13, y en San Pedro. Lutero afirma que el súbdito debe honrar la espada y el poder. El Estado es el medio normal con el que se ejercita la caridad cristiana, buena o malvada. La autoridad tiene el derecho de nuestro respeto, de nuestra obediencia. La rebelión es una ofensa a Dios. Como vemos, Lutero justifica su actitud apelando a la Escritura. Punto.